En el anterior video vimos lo que es el proceso de control en el proceso administrativo. En este veremos entonces lo que son los tipos de control. La dirección puede implementar diferentes tipos de controles y entre estos están controles que se realizan antes que empiece la actividad, controles que se pueden realizar mientras transcurre la actividad y otros controles que se pueden implementar cuando finalmente termina la actividad. Entonces, los controles que se realizan antes de que empiece la actividad son controles preventivos. Los controles que se realizan o que se implementan mientras transcurre la actividad los llamaremos controles concurrentes, y los controles que se realizan al finalizar la actividad los llamaremos controles de retroalimentación. Veamos los primeros, los controles preventivos. Este tipo de control es el más deseable, pues evita que los problemas se presenten porque son controles que se implementan antes de que la actividad real inicie. Entonces, esos son controles que están dirigidos hacia el futuro. Un ejemplo de un control preventivo son los programas de mantenimiento que se realizan en las principales aerolíneas. Estos programas están diseñados para detectar y prevenir, si es posible, daños estructurales que pudieran causar un desastre aéreo. Entonces son todas esas actividades que se realizan para evitar precisamente un problema o un inconveniente, en este caso un desastre aéreo, pues que podría traer unas consecuencias muy grandes y un impacto, digamos, demasiado costoso. La clave del control preventivo está en tomar medidas administrativas antes de que se presente el problema. Entonces, los controles preventivos permiten a los gerentes o administradores de cada proceso evitar problemas en lugar que tener que remediarlos más adelante. Como desventaja de estos controles, pues es que requiere mucha información, tanto oportuna y exacta, la cual muchas veces es difícil de encontrar. Por ello, con frecuencia se deben usar pues otros tipos de control. ¿Sí? Cuando no se tiene ese tipo de información o no se tiene, digamos, un grado de poder plantear o proyectar una causa potencial, pues muchas veces ya la empresa, digamos que se le toca entonces implementar otro tipo de control como el concurrente o el de retroalimentación. Los requisitos de un sistema de control preventivo son los siguientes. Entonces, hacer un análisis profundo y cuidadoso del sistema de planeación y control e identificar las variables más importantes. Luego se debe elaborar un modelo del sistema, entonces estructurar cuál va a ser el modelo o el sistema que se va a llevar a cabo para implementar el control. Se debe mantener actualizado ese modelo. Luego se debe acopiar los datos con regularidad sobre las variables y ponerlas en el sistema. Se debe estar entonces verificando constantemente y eso ir retroalimentando el sistema o el modelo. Se debe evaluar con regularidad entonces las variaciones de los datos reales con respecto a las entradas previstas y evaluar el impacto en el resultado. Y finalmente entonces es emprender las medidas. Veamos ahora el control concurrente. Como expresa su nombre, pues sucede al mismo tiempo que transcurre la actividad. ¿Sí? Cuando el control es instituido al mismo tiempo que se lleva a cabo el trabajo, pues los gerentes o administradores pueden corregir los problemas antes de que resulten muy costosos. Es decir, ya se detecta un problema o está iniciándose un problema dentro de un proceso, entonces inmediatamente se realiza actividad de control. La forma más conocida de un control concurrente es la supervisión directa, ¿cierto? Cuando el empleado es supervisado, pues se puede vigilar las acciones que éste está realizando y al mismo tiempo pues corregir los problemas conforme se vayan presentando. Finalmente, veremos entonces el control de retroalimentación. Es el tipo de control más común, pues este se presenta cuando ya se ha terminado la actividad, es decir, cuando el problema ya ha ocurrido. El mayor inconveniente de este tipo de control es que la información se obtiene una vez el daño ya está hecho. Entonces, ese es el inconveniente más grande que tiene, ¿cierto? Ya el problema ha ocurrido. Sin embargo, en el caso de muchas actividades, este tipo de control es el único viable que tenemos a nuestro alcance. Sea porque la información, pues,
o es difícil conseguir una información antes de que ocurra el problema, o muchas veces pues ya nos sale demasiado costoso implementar otro tipo de controles, o tal vez no es posible implementarlo. Por ejemplo, los estados financieros son una muestra de un control de retroalimentación, ¿cierto? Ya, digamos, si tenemos que el estado de ganancias muestra que los ingresos en ventas están disminuyendo, pues esa disminución ya ha ocurrido. O sea, la información ya se presenta cuando las actividades o el problema ya está. Entonces, en ese caso, solo está la alternativa de tratar de determinar por qué se disminuyeron las ventas y corregir la situación pues, para un próximo periodo. El control de retroalimentación tiene dos ventajas sobre el control preventivo y sobre el control concurrente. Entonces, en primer lugar, la retroalimentación ofrece información significativa acerca de cuán eficaz fue la planeación. Y segundo, es que este control podría reforzar la motivación de los empleados, porque me permitirá entonces, digamos, estipular nuevas metas de tal manera que en un próximo periodo pues se mejore las actividades o los procesos realizados. Para hacer las correcciones necesarias, entonces se debe establecer un programa de remedio e implementarlo para llegar al desempeño deseado. Entonces, este control, digamos, o los pasos que uno debe llevar a cabo son los que se ven en pantalla. Entonces, lo inicial es plantear un desempeño deseado, ¿sí? Una meta o digamos, cómo se quiere que funcione el proceso. Luego, digamos, se transcurre un desempeño real, ¿sí? La actividad transcurre y aquí empiezan pues, a generarse, digamos, los posibles problemas que se puedan encontrar y se debe hacer entonces una medición de ese desempeño real. ¿Para qué se hace esa medición? Para poder compararlo finalmente con el desempeño deseado, o sea, se compara el desempeño real del proceso de la actividad frente al desempeño deseado. Y aquí es donde se identifican las desviaciones. ¿Qué tanto está alejado el desempeño real del deseado? Aquí se hace un análisis de causas de esas desviaciones y se programa entonces una actividad correctiva o una acción correctiva para luego, digamos, ejecutarla y volver otra vez al estado deseado, ¿cierto? Volver a iniciar y así vuelve y transcurre de nuevo el proceso. Entonces, en resumen, tenemos que el control preventivo se adelanta a los problemas, es decir, se implementa la entrada del proceso. El control concurrente es el que corrige los problemas a medida que van ocurriendo, es decir, durante el transcurso del proceso. Y finalmente el control de retroalimentación pues corrige los problemas cuando han ocurrido, es decir, a la salida del proceso.